Y grabando ahora sí, en 3, 2 y acción. Bienvenido mi queridísimo doctor Boris Castillo a una cita más de El Consultorio. Boris es infectólogo, infectólogo, o sea, nada más y nada menos. Tenemos una especialidad muy interesante el día de hoy aquí en El Consultorio. ¿Cómo estás? Muy bien, por acá en tu tierra, saludándote. La última vez que nos vimos fue en Cuéntamelo y ahora estamos acá, ¿no? Separados por a distancia, unidos por la tecnología. Bendito sea Dios, gracias a Dios de verdad que existe esto. Y mi querido Boris, yo pues sé que estaba un poco yo dispensa corrigiendo al doctor, que vergüenza, que el pobre está agobiado aquí en trabajo. Pero finalmente te tenemos aquí. Boris. Hay que aprovechar. Exacto, hay que aprovechar. Yo quiero realmente con esta cita tratar de disipar algunas dudas, que hay muchísimas, con todo y eso que pues existe en internet y la gente busca y esto, pero no siempre están informados. No todo lo que uno busca en internet es real. Entonces, de la mano de especialistas como ustedes que nos puedan pues realmente guiar un poquito con esto. Yo comenzaría por el tema de que ahorita viene la etapa y la época de, por ejemplo, la influenza, que ya está, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, se recomienda vacunarse contra la influenza en estos momentos en los que pues, la gente, ¿sabes?, le da miedo, que se te le bajan las defensas y entonces si se pega el COVID, o sea, ¿es recomendable recibir esta vacuna o cualquier otra vacuna? Sí es recomendado ponerse la vacuna contra la influenza y por ahí quizás lo pregunten, no hay evidencia de que dicha vacuna aumente el riesgo de infectarse por este nuevo coronavirus. Lo digo porque hay varios videos circulando en las redes de gente antivacunas que prácticamente dicen eso, que aumenta el riesgo de infección. En realidad no hay evidencia. En Panamá hemos tenido años de más de 100,000 casos de influenza. Obviamente esto cambia o ha disminuido gracias a la vacunación masiva. Quizás este año se va a complicar porque queremos evitar lo que son las aglomeraciones, ¿no? Va a ser un poquito más difícil, pero ya se están tomando las medidas necesarias. Pero sí recomendamos la vacuna de influenza. Fabuloso, fabuloso. Importante saberlo. Doc, en relación a esto mismo de la influenza, y no sé, puede ser una pregunta tonta, pero yo igual la pregunto porque pues, se me ocurrió. Y es, si una persona, o sea, una persona asintomática de COVID, por ejemplo, porque pues no tiene estos síntomas tan fuertes, se contagia de influenza, o sea, estas dos sí pueden interactuar a la vez y se pueden mezclarse. No es una pregunta tonta y en realidad nosotros hemos visto coinfección no solamente con virus de la influenza, sino con otros virus respiratorios. Llámese sincicial respiratorio, hay casos reportados incluso con dengue, nuestros pacientes con VIH, incluso lo hemos tenido combinado con tuberculosis, con otras bacterias. La data de China, al menos, que quizás fue el primero que envió bastante evidencia científica, ellos no encontraron mucha coinfección con influenza, menos de 2%, o sea, es bajo. Okay. Sin embargo, hay otros países, de repente, por poner tu ejemplo, en Irán la coinfección es mucho más alta. No significa que el paciente va a tener un cuadro más severo. Es difícil diferenciar los dos cuadros porque tienen síntomas bastante parecidos. La fiebre, la tos, dolores de cabeza. Sin embargo, quizás lo único es que puede alterar un poco la sensibilidad de la prueba. O sea, que quizás se nos escapen algunos pacientes pensando que es otra cosa. Ya hoy día hay pruebas para hacer diagnóstico que detectan simultáneamente varios virus. Y esto no es nuevo, ya lo he encontrado otras veces, que pacientes tienen dos infecciones a la vez. Muchas veces se comporta bien, o sea, no hay que hacer un manejo diferente, pero simplemente hay que tener un alto nivel de sospecha, ¿no? Pero sí se puede dar coinfección. Y en ese caso, Doc, el tratamiento, o sea, ¿trabajarían tratamientos aislados para COVID, para esto, para lo otro? Bueno, a diferencia de la influenza o la gripe, sí tiene un tratamiento específico. O sea, hay un medicamento que debe aplicarse en las primeras 48 horas para que sea efectivo. Sabemos bastante de este nuevo coronavirus, pero todavía nos falta mucho por aprender y en realidad todavía no hay un tratamiento que sea efectivo, que tenga una fuerte evidencia científica. Sí existen medicamentos que tienen
parecen ser prometedores, como el Remdesivir, que es un antiviral, pero todavía no tenemos, quizás en un año sepamos cuál será el mejor tratamiento. Obviamente tenemos pacientes complicados y que hay que ofrecerle algo. Hay muchos estudios de investigación, pero a diferencia de influenza todavía no hay un tratamiento específico como tal. Digo, no se pueden comparar porque uno tiene una mortalidad mucho más alta, este nuevo coronavirus, y se transmite mucho más alto. O sea, que son cosas totalmente diferentes. Esto no es un simple resfriado, una simple gripa. El comportamiento es diferente. Es diferente. Ok, fabuloso. Doc, pregunto, o sea, no sé si ya hay evidencia científica de esto, pero ¿te puedes volver a contagiar si ya te dio COVID? Hay bastante evidencia en contra de reinfección. ¿Qué pasa? La prueba que usamos para el diagnóstico, la verdad, la sensibilidad no es buena. Puede ser un 70%. Y hemos visto que hay personas que han tenido el diagnóstico, los síntomas, y después de 5 semanas la prueba le sigue saliendo positivo, el PCR. Y el paciente ya no tiene fiebre, se siente bien, se quiere ir para la casa. Todavía no sabemos qué significa ese PCR. Muy probablemente es restos del virus, el virus no está activo, y la teoría que nosotros tenemos que muchos de estos pacientes que han sido catalogados como reinfección han tenido un PCR negativo por la baja sensibilidad, porque es una prueba que es técnico dependiente y que después se le hace la prueba y sale positivo. Probablemente fue un falso negativo el anterior. Sí sabemos que hay producción de anticuerpos que, extrapolando y comparando con los otros primos de este coronavirus, el MERS, de allá del Oriente Medio, el SARS, sí producen anticuerpos que duran años. Todavía no sabemos si estos anticuerpos por cuánto tiempo nos van a proteger, ¿no? El uso del plasma convaleciente que se está estudiando básicamente se basa en esto, en la producción de anticuerpos en estos pacientes que sobrevivieron. O sea, sí sabemos que hay anticuerpos, pensamos que hay cierto grado de protección, pero no hay mucha evidencia de reinfección en realidad. Ok, bueno, muy bueno saberlo. Doc, en cuanto a, yo estuve leyendo, no sé si pues esto será cierto o falso, pero es cierto que la pérdida de olfato y el gusto pueden ser signos preventivos del COVID. Mira que no sé por qué en la data de China no hablan mucho de esos síntomas, pero ya en Italia, en España, en Francia, se describe bastante la pérdida del olfato y el paciente tiene como la dificultad para detectar los sabores, ¿no? Salado, amargo, dulce, y es algo bastante frecuente, hasta una incidencia en un 80%. No es algo que me indica severidad, pero si el paciente presenta estos síntomas, ojo, hay que ir pensando en que puede ser el coronavirus. Esto no es algo que es raro cuando un paciente está congestionado, resfriado, va a tener este síntoma, no va a sentir el sabor, va a tener la anosmia. Lo curioso de este nuevo coronavirus es que tienen este síntoma, pero el paciente no está congestionado, no tiene estornudos, es algo que llama la atención. O sea, que es un síntoma neurológico de este virus y en un 80% de los casos leves se puede presentar. O sea, es algo que hay que hacerlo en el interrogatorio. No sé si es algo de la raza de China o simplemente no le dieron importancia o no lo preguntaron, pero no estaba descrito inicialmente, pero ahora sí. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, Sí. pero sí lo he estado viendo frecuentemente en algunos casos que se han estado acá. Doc, en cuanto al tema de medicamentos que estuvimos pues hablando hace un rato, también hay una cosa que he estado escuchando, ¿no? Y hablan del tema de tomar, por ejemplo, ibuprofeno o ese tipo de medicamentos que supuestamente te ponen en riesgo, como que está contraindicado. ¿Es esto cierto? O sea, ¿cuál es la recomendación en este caso? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, hasta el acetaminofén tiene efectos secundarios, ¿no? Esto salió a raíz de un comentario del ministro de Salud francés a mediados de marzo, en que él hacía la relación en que el paciente podría agravarse si el paciente tiene historia de haber consumido antiinflamatorios, ibuprofeno, diclofenac, de estos medicamentos, ¿no? Tenía su teoría relacionada con los receptores por donde se une el virus para entrar, pero lo cierto hoy día es que no existe evidencia de que este uso de medicamentos, los AINES o antiinflamatorios no esteroidales, se asocie con agravamiento de
el virus. En realidad no hay evidencia de eso. Mi recomendación es que la verdad no se automediquen. Los AINES tienen otros efectos secundarios, pueden dar gastritis, sangrado digestivo, afectar el riñón, no hay que utilizarlo por mucho tiempo. Y si hay la sospecha, mejor o acudir al médico o llamar a Rosa en Panamá, porque en realidad el 80% de estos casos el manejo es sintomático. O sea, realmente el paciente o no va a acudir al médico o se va a curar solo, o prácticamente con manejo sintomático, acetaminofén o estos medicamentos se va a ayudar. Pero no hay evidencia de que va a empeorar el cuadro en realidad. Qué bueno saberlo porque sí, pues este tema ha creado ese debate de que hay gente pues que tienen alguna condición y necesitan tomar un medicamento, y se lo comentamos al doctor Raúl, el neumólogo, que dejan sus tratamientos por temor a que haya, ¿sabes?, un choque con... Eso pasó con los antihipertensivos, que inicialmente decían que cierto grupo de antihipertensivos empeoraban el cuadro, eran más graves. Claro. Y muchos pacientes dejaron de tomar su medicamento para la presión, se les subió la presión, es un factor de riesgo para derrame, para infartos, y después salió la evidencia de que no hay relación en realidad, ¿no? Digo, sí es cierto que la medicina cambia. Nosotros inicialmente, o la evidencia sugería que los corticoides, que son, digamos, antiinflamatorios más potentes, estaban contraindicados. Incluso nosotros en nuestras guías nacionales pusimos eso. Pero hoy día hay evidencia de que los corticoides se pueden utilizar. El manejo del paciente es individualizado, depende de la severidad, de la etapa en que llegue el paciente, y hoy día sí utilizamos los corticoides. O sea, algo que dijimos que no se puede utilizar, ahora sí se puede utilizar. O sea, la medicina cambia constantemente. Antes decían que no usaban mascarilla, ahora sí. Antes decían no se sabía la transmisión si era persona a persona, ahora obviamente hay demasiada evidencia. Hay muchas cosas que han cambiado, no hay demasiada información y siguen saliendo todos los días. Me llegan 5 artículos relacionados a este tema. Y es que en la medida en la que se va descubriendo cada vez más y sale más evidencia científica, pues va a ir cambiando en pro de mejorar esta situación. Doc, relacionado justo con eso, entonces podríamos decir que están siendo efectivos los tratamientos que se están utilizando hoy en día para combatir el COVID. Como dije hace un rato, no hay un tratamiento todavía que tenga un buen estudio científico que sustente su evidencia. Los estudios que han salido han sido de repente con resultados prometedores de ciertos antivirales. Quizás lo que ha cambiado ahora es el uso de heparina, de corticoides, ya en los pacientes que van avanzando, que están en un cuadro ya un poquito más severo. Eso ha modificado lo que es la historia natural, y sí es cierto, la mortalidad ha disminuido. Antes también la tendencia era al paciente intubarlo, o sea, conectarlo a un ventilador con un tubo, dormirlo de forma temprana. Sabemos que el paciente que cae en un ventilador, la mortalidad aumenta y vienen muchas otras complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Ya hoy no, hoy día tratamos de evitar o de repente atrasar esta intubación. Utilizamos lo que se llama oxígeno de alto flujo, y ese de repente nos ha dado una ventana, y los pacientes en realidad hoy día podemos decir que les va mejor que al inicio. Faltan más evidencias, faltan más estudios. Ya se están haciendo estudios en Panamá relacionados a la parte de tratamiento, ¿no? Pero probablemente el otro año diremos, mira, este era el tratamiento, los otros 10 no servían y los utilizamos. O sea, hay pacientes que se van a mejorar, le demos o no le demos tratamiento, ¿no? O sea, es la historia natural, ¿sí? Así es. Totalmente de acuerdo, Doc. Una pregunta, otra de esas preguntas tontas. Se habla mucho de el tema del virus con la temperatura, y que se había dicho que se te moría a temperaturas altas, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y entonces cómo así que en Panamá, con ese calor que está haciendo, con todo esto, cómo eso no se ha eliminado? Entonces, o es falso, es cierto, no tiene nada que ver, no es así, ¿cómo es la cosa? Sí, no, ninguna pregunta es tonta, porque obviamente eso es lo que habla de lo que se habla hoy día. Yo pienso que el cambio de estación puede ayudar, pero es poco probable que detenga la transmisión en realidad. O sea, la transmisión no solamente depende de la temperatura, depende de muchos otros factores, aglomeración, de repente la cantidad del virus.
quizás va a afectar lo que es la viabilidad, ¿no? del virus. O sea, cuando uno tose, cuando uno estornuda, al hablar, emitimos estas gotitas respiratorias que tienen los virus, van a caer en la superficie y obviamente se va a secar más rápido y eso sí se va a afectar con la temperatura, lo que es la viabilidad. Va a sobrevivir mucho menos tiempo, ¿no? Sin embargo, en Panamá, que es caliente, es húmedo, tenemos bastantes casos. Sí. Digo, existen virus, lo que es el resfriado y la gripe, que se transmiten o vemos más casos en climas fríos, pero lo cierto es que todo el año vemos casos de resfriado y de gripe. Sí, Sí es cierto, los virus tienen lo que se llama una estacionalidad. sí. Predominan en ciertos meses, ¿no? Pero en el resto del año se ven, ¿no? Igual dengue, que no es un virus respiratorio, lo vemos más en época lluviosa, pero todo el año tenemos casos de dengue, ¿no? Así que no creo que detenga la transmisión, afectará lo que es la viabilidad, pero sí, obviamente algo ayudará, ¿no? Ok, en torno a eso mismo que estábamos hablando, que mencionaste de que el virus está en alguna superficie, sabes, hay esta revolución que si los zapatos, te quitas los zapatos cuando entras a tu casa, o que si el virus puede estar en tu ropa. O sabes, como que hay todo este tema y yo también ando media freak con esto. Quítate los zapatos fregados. Baño a mi pobre esposo completito. Ahora hay que entrar. Entonces no sé realmente si estas cosas funcionan o no funcionan. Digo, los estudios en hospitales, salas intensivas, la mitad de las suelas salen positivos por este coronavirus. O sea, si uno trabaja en un hospital, Claro. en el hospital uno se pone estas botas, ¿no? Pero igual, te quitas la bota y después tienes que caminar por todo el hospital. Esto en realidad no es que sea una forma de transmisión. O sea, lo que te está demostrando estos estudios, lo fácil que se pueden propagar estos virus. O sea, yo llevo cuando llego a mi casa, me quito los zapatos, los desinfecto, les echo alcohol, los pongo afuera. Extrapolar eso al ambiente fuera del hospital, digo, no está de más ser precavido, ¿no? Pero la densidad de pacientes, la carga viral va a ser mucho más bajo, ¿no? Sí es cierto, el virus puede sobrevivir en plástico, en acero, 2-3 días. O sea, si uno pasa y lo toca, esa superficie, y de repente se toca la cara, muchas veces la hacemos inconscientemente, eso puede ser una forma de transmisión. Lo que hay que hacer es evitar tocar todo, ¿no? Aquí mucha gente, y comienza la discusión de que, bueno, vamos a poner los guantes solamente para uso en hospital. Incluso en el hospital yo no tengo todos los días guantes en las manos, me los pongo si voy a ver un paciente, pero ponerse guantes en el súper, la gente sin darse cuenta toca algo, se toca la nariz, empieza a tocar esto. Estamos en contra del uso de guantes, en realidad. Lo de la ropa, bueno, sí, obviamente cuando uno llega al hospital se cambia la ropa, se pone ropa de hospital, uno debiera dejarla allá. En otras salas, algunos incluso hasta se bañan cuando salen de la sala de intensivo de pacientes con COVID. Pero, digo, en realidad son formas poco probables, ¿no?, de transmisión, con el cabello, la ropa. La barba, de repente, sí se recomienda rasurarla, porque si no, la máscara como que no va a ajustarse bien. Pero, digo, menos que alguien detrás de tu fila te estornude en el cabello y de repente uno se lo recoja. Digo, son cosas poco probables, ¿no? La principal forma de transmisión es con estas gotitas respiratorias, tocando al paciente. La prioridad es lavarse las manos. Hay que ser obsesivo, tener tu gel en la cartera, agua y jabón en la casa, mantener el distanciamiento social, ¿no? Pero sí, se ha demostrado en el aire puede durar hasta 3 horas. O sea, pero no sabemos cuál es el significado de eso. Si yo paso por ahí, está el virus, me voy a transmitir. No, sabemos que el virus puede sobrevivir hasta 3 horas. De ahí de que, bueno, la recomendación de usar mascarillas quirúrgicas, no tienen que ser de estas de hospitales, ¿no? Que es quizás algo que demoramos un poco en implementarlo en nuestro medio, ¿no? Pero se sabe que el virus sobrevive 3 horas en el aire, acero, plástico, 2-3 días, en cartón también, se encuentra en la suela, en la ropa, pero son estudios de pacientes, perdón, de hospitales, ¿sí? Claro. Exactamente, la carga es mucho más alta, ¿no?
Obviamente al inicio en Panamá los supermercados se llenaban, o sea, la carga era alta y había muchos pacientes que lo tenían y no lo sabían, ¿sí? Pero sí, por lo menos yo llego, me cambio la ropa, me echan de todos los sprays, me quito los zapatos de baño antes de hacer cualquier otra cosa. Sí. Ahí es completamente diferente, pero sí, definitivamente vale la pena tomar las medidas de precaución y, como dices, estar súper alerta con esta obsesión. Mano, no me toco, o sea. Sí, nunca está de más ser precavido, ¿no? Y ya darse las manos, un abrazo, ya probablemente esta va a ser la nueva normalidad, mejor sí, evitar, ¿no? Vamos a extrañar los abrazos, los besos ahora. Abrazos virtuales. Doc, Sí. tengo un par de preguntitas antes de terminar. Hay un tema un poquito, digamos, con... Ay, ¿cuál es la palabra? Se me acaba de ir. ¿Controversial? Controversial, eso. Hay un tema un poquito controversial con el tema de las vacunas. Como mencionaste al principio, hay gente que está en contra y otros a favor, y hay un grupo muy cerrado con esto, antivacunas. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora que se está en proceso de creación de esta vacuna? Sabemos que por lo general las vacunas toman mucho tiempo, muchos años de estudio para lograr llegar a eso, ¿no? Entonces, hay un poco de temor y de, ¿sabes?, de confusión con este tema. Si va a salir la vacuna y decimos, bueno, listo, me atrevo, soy conejillo de India, me la ponen. No nos vamos a convertir en monstruos, en zombies, por ahí digo. Convertir en monstruos. ¿Cómo ven esto? Recuerda que los primos de estos coronavirus, el MERS, el SARS, no tienen vacuna. ¿Okay? El VIH no tiene vacuna. ¿De cuántos años tenemos que estar peleando contra el VIH? No hay vacuna. Hepatitis C, no hay vacuna. Hay dos formas que se pare esta pandemia, ¿no? Una es que aparezca la vacuna, y dos, lo que es la inmunidad de rebaño colectiva, que más del 70% de la población se infecte y actuarían como una especie de cortafuego, ¿no? Si el virus no tiene o no encuentra un paciente susceptible, hasta ahí va a llegar y no se va a poder diseminar. O puede que incluso el virus desaparezca, como pasó con el MERS allá en el Oriente Medio, ¿no? Okay. Ya hablando específicamente de la vacuna, normalmente este proceso demora años, porque tenemos que estar seguros que sea una vacuna segura, que sea una vacuna efectiva. En tiempos de pandemia, en tiempos de urgencia, estos periodos se pueden acortar, ¿no? Primero vienen estos estudios de seguridad que pueden demorar 3-4 meses, después vienen los estudios de eficacia que pueden demorar, siendo lo más optimista, 9 a 12 meses. O sea que esto sumaría año y medio. Por lo menos. La vacuna no la vamos a tener este año. La verdad sería, y esto lo escuché de un colega, que él decía, sería irresponsable decir que vamos a tener una vacuna para septiembre, porque probablemente se saltarían algunos pasos, ¿no? Esperamos tener una vacuna en un año y medio, ¿no? O sea, ya lo que no queremos es poner una vacuna, que de repente pasó con la vacuna del dengue, que aumentaron los casos de severidad, a pesar que se habían seguido todos los pasos. Cuando se administró en algunos países, no les fue tan bien. Ok, entonces tenemos que estar seguros que la vacuna sea segura, ¿no? Pero esto es algo que normalmente demora años y que en tiempos de pandemia puede durar de 1 a 1 año y medio. Obviamente después va a tener que vender la patente a una compañía grande que lo puede producir de forma masiva. Lo que se quiere es que llegue a todos los países a la vez, ¿no? Y aquí la fundación de Bill Gates está ayudando bastante en parte de esto, ¿no? Lo cierto es que hay más de 10 compañías farmacéuticas, digamos que en batalla, ¿no? Para ver quién crea la vacuna. Hay compañías grandes que se han unido para poder encontrar y acelerar todo esto de la vacuna. Se están utilizando los estudios que ya tenemos de vacunas en MERS y en SARS para, digamos, que ganar tiempo, ¿no? Y a partir de ahí continuar los estudios, ¿no? Para tratar de hacer esto que salga más rápido, ¿no? La vacuna. Pero es algo que va a demorar 1 año, probablemente año y medio. Ok, Doc. Penúltima pregunta. Ya sé que en Panamá se está, digamos, abriendo por bloques, digamos, levantando la cuarentena.
¿Qué pueden esperar ustedes como profesionales de salud? ¿Qué creen que es lo que va a pasar a nivel colectivo ahora que se levante esto? Está la población dividida, ¿no? Entre el que quiere que ya se levante, quiere ponerse a trabajar, quieren ponerse a producir, y está el que dice, sí quiero, pero tengo miedo, o sea, ¿qué va a pasar? Digo, lo que ha pasado en otros países más desarrollados, con sistemas de salud más robustos, han pasado rebrotes, ¿ok? Claro. Yo pienso que la clave aquí es no bajar la guardia, mantener la vigilancia. Las reaperturas tienen que ser graduales y si de repente vemos hay un aumento del número de casos en cierta área, nuevamente hacer el cerco en esa área, ¿no? La clave es la vigilancia. Lo que pensamos en Panamá que va a pasar son rebrotes intermitentes, o sea, va a aumentar el número de casos, se controla y bajas. Después, ¿cierto? Va a aumentar el número de casos y así, ¿no? O sea, como encapsularlos, ¿no? Sí, por lo menos en la última pandemia duró 14 meses. O sea, obviamente esta influenza, la mortalidad era mucho más baja, pero o sea, demoró más de un año, ¿no? Por eso que aquí la clave es seguir la vigilancia, usar mascarillas, lavado de manos. Probablemente todo va a ser diferente, los restaurantes, las mesas van a tener que separarlas. ¿Okay? No sabemos si en los aviones van a dejar una silla de por medio, o sea, todo va a tener que ser diferente en la nueva normalidad de ahora en adelante, ¿no? Pero digo, la gente hemos aprendido que hay que lavarse las manos, hemos aprendido que si uno tiene un virus respiratorio, lo ideal sería no salir, quedarse en casa, usar mascarillas. Yo pienso que el simple hecho de que la gente aprenda la importancia del lavado de manos, yo pienso que ya es un paso ganado, ¿no? Dentro de todo, sí. Va a haber que seguir haciendo pruebas, va a tener que seguir la sospecha, es decir, no bajar la guardia porque lo esperado y lo que ha pasado en otros países son rebrotes intermitentes, ¿no? Totalmente de acuerdo, Doc. Doc, y por último, ¿qué considerarías tú que en Panamá se ha estado haciendo bien y que de repente se podría hacer mejor en pro de, pues, parar esta pandemia? Digo, yo pienso que en Panamá el sistema de salud no ha colapsado. O sea que lo que hicimos, lo hicimos bien, ¿no? La mortalidad se puede hablar en general de 2 a 3%. Hay países como en Italia, en España, que la mortalidad es mucho más alta. Y la diferencia fue eso, que el sistema de salud colapsó. Se demoraron en tomar las medidas. En Panamá no ha pasado eso y tenemos, digamos que más del 50% de las camas disponibles, tenemos camas intensivas, ahora tenemos un hospital modular. O sea que, pienso que se ha hecho las cosas bien. Sí es discutible, yo pienso que muchas cosas se pueden mejorar. Podemos discutir todo el día si se debe haber tomado la cuarentena desde antes, o hicieron la escuela desde antes, o el toque de queda desde antes, pero son medidas difíciles, son medidas que afectan la economía. Miren todos los problemas que hemos tenido ahora. Todavía los fines de semana la policía encuentra gente que no está cumpliendo el toque de queda o la cuarentena o no tienen los salvoconductos. La verdad no sé por qué, no entiendo esa parte. Quizás no sabemos qué nos depara el futuro. Yo recuerdo que en mi formación yo fui a un curso de gripe aviar y la gripe aviar, la transmisión entre humanos no era efectiva. En Panamá se creó una sala para ébola en el hospital de la 24. O sea, nos preparamos y nunca llegó el ébola. No sabemos qué va a venir en un futuro. O sea, hay muchos virus en animales, estos virus emergentes que están ahí. Sí. Probablemente va a haber que cambiar la cultura, la conducta en estos mercados en China que tienen estos animales silvestres. Todo eso va a haber que cambiarlo, ¿no? O sea, en Panamá comemos iguana, comen tortugas. En otros países no se hace eso. Probablemente acá se vea como algo normal, pero en otros países lo ven como exótico. Esas cosas van a tener que cambiar, ¿no? Probablemente el uso de la mascarilla va a ser de forma más temprano. Lo de los aeropuertos es bastante debatible. Aquí inicialmente se vigilaba ciertos países, pero no, había muchos otros países que ya tenían casos y de repente existía la entrada libre, ¿no? Pero imagínate que tú vayas a Francia de vacaciones y te preguntan cuando llegas, ¿tienes fiebre? Sí, te van a guardar 2 semanas. Tus vacaciones soñadas, acabadas. 2 años. Entonces mucha gente oculta información o dice que no ha estado en este país. Es algo que se entiende que no debiera pasar, ¿no? Lo de la toma de la temperatura en los aeropuertos,
la mitad de los pacientes no tienen fiebre y la fiebre no va a durar 24 horas. O sea que Claro. son medidas que son discutibles, que se pudiera haber cerrado antes, pero en realidad no son tan efectivas como la gente piensa. Quizás, a pesar que el panameño se ha unido, no solamente los médicos en la formación de guía, hemos secuenciado el genoma, el GORGA, son cosas buenas que se han hecho, el primero en Centroamérica. De repente cambiar la conducta, ¿no? del panameño, seguir las recomendaciones, pienso que es la clave. Hay toque queda, cumplamos el toque queda. Yes. Los hombres pueden salir tales días, no salir el día que no te corresponde. Hay personas que iban 3 veces al supermercado en una semana. No sé por qué. La cosita para el pan, para untarle el pan, la mantequilla. Es por salir, son cosas difíciles, digo, a nadie le gusta estar encerrado. Digo, hay pacientes que tienen ciertas condiciones de ansiedad, autismo, que tienen que salir. Obviamente es difícil, pero hay que cumplirlo, ¿no? Definitivamente. Así es, mi querido Doc. Yo creo que eso es muy importante lo que acabas de decir y recomendación de verdad, yo como ciudadana común y corriente puedo decir que en la medida en la que uno cumple, en la medida en la que uno pues sigue las reglas y sabe cómo comportarse, así mismo el gobierno puede darnos la confianza. O si uno quiere salir, bueno, entonces demostremos que somos responsables y que podemos comportarnos y que podemos hacerlo bien. Ese es el punto. Parte de la población no lo hace bien y el resto se ve involucrado. Entonces ahí es donde está el tema. Mi querido Boris, te quiero agradecer infinitamente. Yo sé que has estado súper ocupado, otro de los doctores que ha estado en la primera línea de batalla contra el COVID, ahí dándole. De verdad que muchas gracias por todo eso que están haciendo y sobre todo porque te ponen sus vidas todos los días. Gracias por tomarte este tiempo para solventar esas dudas y esas cosas. Así que mil gracias, te mando un abrazote virtual por allá, hasta mi bello Panamá. Y bueno, muchas gracias de verdad, querido Doc. Hoy no, a la orden y estamos siempre dispuestos, ¿no? A resolver cualquier duda, pues probablemente van a seguir saliendo más dudas. Quizá lo que diga hoy en un futuro cambie, así que nos podemos reunir en un futuro nuevamente, ¿no? Para otro cuestionario, ¿no? Saludos. Exactamente, totalmente, Doc. Bueno, muchísimas gracias. Chao, bye. Chao, te cuidas, bye. Gracias, Doc.